Bueno, entonces, como les decía, buenos días a las niñas presentes, porque los chicos no ha llegado ninguno. Bueno, como les comentaba, espero que hayan tenido un buen término de año, espero que ya esté más o menos cada vez más cerca de sus metas. Ahí me comentaba una compañera que, cierto, ya se matriculó en una carrera, así que súper bien. Me alegra mucho, así que a seguir trabajando en este último mes, a seguir preparándose, ¿cierto? Siempre practicar, aunque sea un poco todos los días, hacer algunos ejercicios, así que veamos cómo van, ¿ya? Muy bien, entonces la invito a participar, ¿cierto? A ir respondiendo a las preguntas de los distintos tipos de texto, ¿ya? Bien, a ver, ya. El primer texto es de Silvia Iparraguirre, una escritora argentina. Vamos a leer un cuento, una breve historia, ya un breve cuento. Ya presten atención, como siempre, al tema del cual va a tratar, ¿verdad? Y algunas marcas importantes del texto que nos permitan saber, ¿cierto?, de qué trata, ¿ya? Lo otro, es importante siempre, en la medida que vamos leyendo, hacerse preguntas, ¿ya? Por ejemplo, uno a partir del título, ¿ya? No necesariamente uno tiene que responder esas preguntas o escribir esas preguntas o, por ejemplo, responderlas, ya sea por escrito o oralmente, sino más bien esas preguntas te tienen que invitar a reflexionar, más o menos es una de las tantas estrategias que hay de comprensión lectora, que son bastante útiles. Por ejemplo, el título de este texto es El libro, ¿ya? Y nosotros podemos pensar varias cosas, pero ya el título, al poner, por ejemplo, esta palabra clave, ¿cierto? El libro, ya nos anticipa, ¿verdad? Que va a ser el objeto clave o algo va a pasar en torno a un libro, ¿cierto? En esta historia, que va a ser clave, va a ser central, ¿ya? Dice, el hombre miró la hora. Tenía por delante 25 minutos antes de la salida del tren. Ya, ahí ya está contextualizando, ¿cierto? Y nos da una clave también, una clave temporal. 25 minutos, o sea, el tiempo acá, algo va a pasar con el tiempo también, ¿ya? O va a estar quizás este hombre contra el tiempo porque hay una salida del tren, ¿ya? Esas son hipótesis, ¿ya? Uno siempre, en la medida que va leyendo, sobre todo al principio de la lectura, uno puede ir haciendo hipótesis más o menos de lo que va a ir pasando a lo largo de la historia. Eso también es súper útil. Se levantó, pagó el café con leche y fue al baño. En el cubículo, la luz mortecina le alcanzaba su cara del espejo manchado. Maquinalmente se pasó la mano de dedos abiertos por el pelo. Entró al sanitario, allí la luz era mejor. Apretó el botón y el agua corrió. Cuando se dio vuelta para salir, de canto contra pared, descubrió el libro. Era un libro pequeño y grueso, de tapas duras, anormalmente pesado. Lo examinó un momento. No tenía portada ni título, tampoco el nombre del autor o el de la editorial. Intrigado, bajó la tapa del inodoro, se sentó y pasó distraído a las primeras páginas. Miró el reloj, faltaba para la salida del tren. Y entonces acá, hasta ahora, todo cotidiano, un hombre que estaba esperando su tren, ¿cierto? Estaba un poco contra el tiempo, estaba pendiente de si llegaba o no llegaba su tren. Fue al baño y en el baño, ¿cierto?, encontró un libro, ¿ya? Y ese libro era hasta ahora un libro normal, ya, ¿verdad? Solamente que es en editorial y sin nombre del autor. Pero hasta ahí nada de lo común. Sin embargo, de alguna manera ahora va a venir un poco lo fantástico, ahora va a pasar algo más o menos inesperado, ¿ya? Siempre la fantasía, si lo vemos como tipo de mundo, viene de un suceso inesperado o inexplicable, poco común. Se acomodó y leyó parte al azar con mayor atención. Sorprendido reconoció coincidencias. Ya, aquí ya empieza algo extraño. Volvió atrás. En una página leyó nombres de lugares y de personas que le eran familiares. Más todavía, con el correr de las páginas, encontró escritos los nombres de pila de su padre y su madre. Unos 3 capítulos más adelante, apareció completo, sin error posible, el de Gabriela. Ya, aquí también aparece un nombre clave, Gabriela. Lo cerró con fuerza. El libro le producía inquietud y cierta repugnancia. Quedó inmóvil mirando la puerta pintada toscamente de verde.
marcada por inscripciones de todo tipo. Pasaron unos segundos en los que sintió el ajetreo lejano de la estación y la máquina express del bar. Cuando logró calmar un insensato presentimiento, volvió a abrirlo. Recorrió las páginas sin ver las palabras. Finalmente sus ojos cayeron sobre unas líneas. O sea, estaba realmente sorprendido porque aquí no sabía qué pasaba. O sea, cómo era posible, cierto, que un libro te describiera tu vida tal cual. En el cubículo, la luz mortecina le alcanzaba su cara del espejo manchado. Maquinalmente se pasó la mano de dedos abiertos por el pelo. O sea, acá tenemos una especie de, este concepto se llama metaliteratura, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos viendo, o ver, más que metaliteratura, es como, hay una teoría en literatura que es la teoría del espejo, ¿ya? Que es, por ejemplo, a ver, es como una especie de reflexión en el sentido de cómo aparecen como distintos, o más bien, o sea, yo le digo espejo, pero en realidad eso se llama puesta en abismo. La puesta en abismo es como un equivalente a un espejo. Ya, o sea, por ejemplo, se va reflejando la imagen infinitamente, o así, varias veces. Ya, en ese sentido, ¿verdad? Lo que pasa acá es que lo que le pasa al personaje está leyendo también en este caso algo que le pasa a él mismo dentro de la misma historia. ¿Ya? Entonces, es como cuando uno, por ejemplo, está soñando y dentro del sueño sueña. Es como algo así, equivalente. ¿Ya? Eh, Eso también, por ejemplo, es una técnica bastante de la literatura contemporánea, ya muy, muy común, muy habitual, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, lo ocupa Julio Cortázar. Hay un cuento de Julio Cortázar que se llama Continuidad de los parques, ya que es corto y bastante interesante, por si lo quieren leer, ya. Ahí pueden encontrar también este ejemplo, ¿cierto?, de la puesta en abismo, ¿ya? Bien, entonces quedé acá. Se levantó de un salto, con el dedo entre las páginas, fue a mirar asombrado al espejo, como si necesitara corroborar con alguien lo que estaba pasando. Volvió a abrirlo. Se levanta de un salto, con los dedos entre las páginas va a mirarse asombrado. El libro cayó dentro del lavatorio transformado en un objeto candente. Lo miró horrorizado. Su tren partía en 10 minutos. O sea, ahí el tiempo sigue avanzando lentamente, pero sigue avanzando. ¿Cierto? En un gesto irreprimible que consideró de locura, recogió el libro, lo metió en el bolsillo del saco y salió. Caminó rápido por el extenso hall hacia la plataforma. Con angustia creciente, pensó que cada uno de sus gestos estaba escrito, hasta el acto elemental de caminar. O sea, claro, porque o sea, si alguien, imagínense ustedes, si ustedes vieran un libro donde se ven reflejados o reflejadas, ¿verdad? Tal cual su vida en ese libro, y cómo alguien pudo haber escrito eso, y ustedes están viviendo eso ahora, es como extraño, ¿cierto? Palpó el bolsillo deformado por el peso del libro y rechazó con espanto la tentación cada vez más fuerte, más imperiosa, de leer las páginas finales. Se detuvo, faltaba 3 minutos para la partida. ¿Qué hacer? Miró la gigantesca cúpula como si allí pudiera encontrar una respuesta. O sea, el tiempo avanzaba y estaba a punto de llegar el tren, ya, y no sabía qué hacer esta persona, este narrador, este protagonista. Las páginas le estaban destinadas, o el libro poseía una cualidad mimética, mimética es de imitación de la realidad, y se refería a cada persona que lo encontraba. Apresuró los pasos hacia el andén, pero por alguna razón inexplicable volvió a girar y echó a correr con el peso muerto en el bolsillo. Atravesó el bar zigzagueando entre las mesas y entró en el baño. El libro era un objeto maligno en su mano. Luchó con el impulso casi irrefrenable de abrirlo en el final. Claro, porque si se está hablando de tu vida, obviamente, o tú crees que el libro está hablando de tu vida, obviamente quieres saber cómo termina, qué va a pasar. Y lo dejó en el piso detrás de la puerta. Casi sin aliento cruzó el hall, corrió por el andén como si lo persiguieran, alcanzó a subir al tren cuando dejaban la estación atrás y salían al aire abierto, cuando el conductor elegía una de las vías de la trama de vías que se abrían en diferentes direcciones. Y acá además nos deja un final abierto, ¿cierto? Libre de interpretación, ¿verdad? A nuestra interpretación como lectores, que eso es propio también de la literatura contemporánea, esta idea de los finales abiertos, ¿ya? ¿Por qué? Porque además hay una palabra clave, la idea de la trama. La trama, ¿cierto? Como parte del género narrativo, ¿cierto?
la trama es como la parte central de la historia, entonces que pueden ocurrir muchas cosas o hay tantos caminos posibles como la vida misma. Eso es una especie de metáfora, ¿cierto?, en relación a la vida, a el libro también, y las distintas opciones y posibilidades de un libro, y por otro lado, de esta metáfora del tren. Bien, no sé si les gustó, pero a mí me llamó la atención, a pesar que ya conocía este recurso, en el sentido de que, como les comentaba, ya lo había visto Julio Cortázar, sin embargo, aún así no deja de ser interesante. Bien, la primera pregunta es de vocabulario, dice, ¿cuál es el sentido de la palabra descubrió en el fragmento? Esa palabra, no indican allí, pero está en el primer párrafo, está acá, se la voy a marcar. La idea es que participen. Dice, entró al sanitario, allí la luz era mejor, apretó el botón y el agua corrió. Cuando se dio vuelta para salir, de canto contra pared, descubrió el libro. Ahí está la palabra clave. ¿Ya? Cuando se dio vuelta para salir, de canto contra pared, descubrió el libro. ¿Ya? Ya, teniendo presente esa frase, descubrió el libro, tienen que ver, es equivalente a encontró, halló, reconoció, conoció o sorprendió. Encontró porque el protagonista vio que había un libro en el sanitario. Halló porque el protagonista pudo ver el libro que buscaba. Reconoció porque el protagonista identificó de qué libro se trataba. Conoció porque el protagonista examinó las características del libro. Sorprendió porque el protagonista observó algo que nadie más había visto. ¿Cuál será la correcta acá? ¿Cuál creen que es? ¿Encontró? Encontró porque el protagonista vio que había un libro en el sanitario, tal cual, ¿cierto? Ya, la otra quizás que alguien podría haber dicho halló, pero la justificación no calzaba, ¿cierto? Porque el protagonista pudo ver el libro que buscaba, él no estaba buscando ningún libro, sino que se lo encontró de repente. Ya entonces la más adecuada, efectivamente, ¿cierto? Era la A, ¿ya? Bien, están viendo, ¿cierto? Están viendo el texto, ¿no? Así se estaba viendo, quería comprobar. Ya. La siguiente pregunta dice, ¿por qué razón el protagonista deja abandonado el libro en el sanitario? A ver si estaban atentas. Porque se lo quiso dejar a otra persona, porque le era indiferente su contenido, porque tenía miedo de lo que pudiera decir, porque se le cayó sin darse cuenta, porque se negaba a creer lo que decía. ¿Cuál será? ¿Por qué abandonó el libro? ¿Qué le pasó con este libro? ¿Cuál creen que es? ¿Qué le pasó con este libro? ¿Le era indiferente? ¿No le pasó nada con el libro? ¿Puede ser la C? Sí, cierto, esa es la correcta. Muy bien, la C. Porque tenía miedo de lo que pudiera decir, o sea, porque temía, por ejemplo, por eso él rápidamente pasó por las páginas queriendo irse al final, ¿cierto? Quizás, por ejemplo, podría decir algo sobre su muerte, por ejemplo, en qué momento iba a morir y cómo iba a morir. Entonces, eso también nos permite más o menos predecir o más o menos interpretar que tenía un poco de miedo quizás de lo que pudiese decir este libro, ¿ya? Bueno, hay otra justificación, pero más o menos apuntando a lo mismo, dice, considerando los acontecimientos previos narrados, el protagonista se siente muy alterado. Las razones pueden ser múltiples. No es que se lo quiera dejar a otro, su contenido no le es indiferente, por el contrario tampoco hay incredulidad, no indica que se le haya caído. Lo que sí se indica es que su lectura lo ha llevado a percatarse que hay muchas coincidencias que se producen con su propia vida. Estas emociones lo llevan a tomar la decisión de no llevar el libro consigo, ¿cierto? O sea, estaba preocupado de algo que pudiese decir, ¿ya? Bien, ¿cómo anduvieron allí con el género narrativo? Pero qué bien, ¿ya? Ahora vamos a pasar al género lírico, ¿ya? A pesar que esta vez la PTU este año no va a tener pregunta del género lírico, pero
solamente, si no me equivoco, es una la que no son dos, ¿ya? La vamos a resolver. No, saben que la vamos a saltar, porque en realidad, si es que no alcanza el tiempo, la resolvemos al final, ¿ya? Porque como este año la PT1 no tiene género lírico, la vamos a saltar, ¿ya? Porque tiene de género dramático, ¿ya? Y narrativo en cuanto al género literario, ¿ya? Y si nos queda un tiempo hoy día, la revisamos, ¿ya? Vamos a leer entonces este texto de Ollantay Ipsaná, ¿ya? Dice, ahí está el título por ahí, dice, qué paradoja, ellos dicen tener filosofía, nosotros únicamente cosmovisión, ¿ya? Esto es cierto, habla sobre los pueblos originarios, ¿ya? Bien. Entonces, qué paradoja. Ellos dicen tener filosofía, nosotros únicamente cosmovisión. Ya, esta idea de, ¿verdad? De la paradoja, ¿verdad? Es una idea de contradicciones, ¿verdad? Contradicciones eh, que uno a veces como que no se espera, ¿verdad? Veamos qué nos dice este texto. Es muy común oír a indígenas, profesionales o no, repetir con aires de orgullo sobre la cosmovisión de sus pueblos como la máxima construcción intelectual y espiritual de sus ancestros. Pero ¿sabrán para qué y quiénes acuñaron el concepto de cosmovisión, de visión de mundo? ¿Sabrá que al asumir, apropiarse de tal constructo, naturalizan el racismo integral que tanto nos daña? Acá, a ver, no le voy a dar la respuesta, sino más bien quiero que ustedes me digan, ¿qué tipo de texto es? ¿Narrativo, dramático, expositivo informativo o argumentativo? ¿Y por qué? Por las características que se observan hasta ahora, ¿qué tipo de texto es? Siempre es clave identificar el tipo de texto. ¿Las escucho qué tipo de texto es? Es clave hacer eso, de saber el tipo de texto que estamos leyendo para ocupar estrategias de lectura, porque cada tipo de texto tiene sus propias estrategias de lectura. No son las mismas de un texto, por ejemplo, expositivo informativo que las de uno argumentativo. Son otras. Entonces tenemos que saberlo. ¿Cuál es entonces el tipo de texto acá? ¿Cuál será? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Argumentativo. Argumentativo, ¿cierto? ¿Y por qué piensa que es argumentativo? Efectivamente es argumentativo, pero ¿por qué? A ver, ¿qué nos hace pensar que es argumentativo? Ustedes crearon ensayos, por ejemplo, y saben de texto argumentativo. Lo vimos. ¿Por qué predomina lo argumentativo acá? Por la secuencia Mm, argumentativa. Por su yo creo, premisa y Ya, la compañera dice por las preguntas. ¿Iba a hablar otra compañera? ¿Qué más? Ya, las preguntas son clave, ¿cierto? Porque las preguntas nos hacen reflexionar. ¿Qué más? Hay más marcas del texto. ¿Qué más pasa acá? ahí en el número 3 dice, por eso Heidegger, ¿o Javier, no? ya. Exacto, ahí. Es como un respaldo para comprobar lo que dice es cierto o algo así, ¿no? Exacto, eso de verdad funciona como respaldo, efectivamente, muy bien. Sí, es un respaldo porque en el fondo está ocupando un argumento de autoridad, ya o sea, se está respaldando en alguien. Muy bien, sí, esos son algunos de los elementos que nos permite saber qué es argumentativo y sobre todo también porque predomina la defensa, ¿cierto?, de una postura, de una visión sobre un tema. ¿Ya? Bien, entonces repito, dice, y lo otro que dijo la compañera de las preguntas son preguntas retóricas, ¿verdad? Que no esperan respuesta, pero esperan que nosotros como lectores reflexionemos a partir de ellas, ¿ya? Bien, es muy común entonces oír a indígenas, profesionales o no, repetir con aires de orgullo sobre la cosmovisión de sus pueblos, como la máxima construcción intelectual y espiritual de sus ancestros. Pero ¿sabrán para qué y quiénes acuñaron el concepto de cosmovisión? ¿Sabrán que al asumir, apropiarse de tal constructo, naturalizan el racismo integral que tanto nos daña? Según Dilthey,
Schelling, Heidegger, Kierkegaard, Hegel, entre otros, la cosmovisión es la forma primaria, preteórica, de ordenar y explicar el mundo. ¿Ya? Entonces acá hay una contradicción, porque estos filósofos, ¿verdad? Que nombran, todos esos son filósofos los que se nombran allí, plantean la cosmovisión como una forma antes de alguna manera de plantear una teoría, o sea, lo ven como algo un poco más rudimentario, por así decirlo. Hecho por un grupo cultural sin mayor abstracción teórica, o sea, en el fondo, y acá, y ahí está ya más o menos perfilándose la tesis de este autor, es que justamente están ocupando las personas con orgullo, las personas que pertenecen a pueblos originarios, esta idea de la cosmovisión, que por ejemplo decir que tenemos nosotros como pueblo tal cosmovisión, qué sé yo, cuando en realidad trae implícito este concepto de cosmovisión, ¿verdad? Esta idea discriminadora, ¿cierto? O racista, si se quiere acá, de ver a los pueblos originarios, por ejemplo, como pueblos sin abstracciones teóricas, o sea, sin capaces de alguna manera, o verlos como más rústico, más rudimentario, ¿ya? La filosofía, en cambio, es la explicación profunda y amplia de la realidad total. O sea, por un lado, tenemos los pueblos originarios que se jactan también de tener un poco ciertas formas filosóficas, y está súper bien. Sin embargo, lo malo es que al acuñar estos conceptos están contradiciéndose, ¿ya? Es la abstracción teórica y metafísica para responder a las preguntas trascendentales que inquietan a la humanidad, ¿verdad? Eso respecto a la filosofía. Por eso Heidegger, a inicio del siglo XX, dirá, de ahí estaba la cita que decía la compañera, la cosmovisión expone fenómenos ajenos a la filosofía. O sea, esto es para respaldar lo que dice, ¿cierto?, de esta tesis de que los pueblos originarios paradójicamente, ¿verdad?, hablan de tener filosofía cuando acuñan un término que no incluye la filosofía como es la cosmovisión. Entonces, según Heidegger, la cosmovisión no tendría, ¿verdad?, elementos filosóficos. Ya, eso viene a cambiar totalmente lo que uno está acostumbrado a pensar, ¿cierto? Y en el mejor de los casos, la cosmovisión formaría parte del quehacer filosófico primario al intentar responder de manera elemental, limitada a las inquietudes humanas. O sea, como un primer acercamiento a comprender la naturaleza humana, ¿cierto? Es que uno se acerca a través de la cosmovisión, como paso previo, ¿cierto?, a la filosofía. Está claro que la cosmovisión, según sus acuñadores, ¿verdad? Según cierto, quien plantea o quienes plantean, ¿verdad?, estos conceptos, no tiene categoría de filosofía por ser un esfuerzo elemental, o sea, un esfuerzo básico. Es decir, los pueblos atrasados o inferiores tienen visión casi mágica de su realidad. O sea, la idea de la cosmovisión entonces no se asociaría tanto con un concepto abstracto, filosófico, sino más bien con algo elemental, básico, para intentar explicar la realidad a través como de elementos mágicos, ¿cierto? Un poco como pasa cuando ustedes leían textos o libros como Cien años de soledad, por ejemplo, o cualquier tipo de texto que hable del realismo mágico, por ejemplo. Ahí estaría presente desde ese punto de vista la cosmovisión. Los pueblos avanzados o superiores construyen filosofía, cuentan con la razón y la voluntad para teorizar y abstraer la realidad. Ya ahí también entonces hay un sesgo, o sea, esta idea de diferenciar pueblo avanzado de pueblos primitivos en el fondo. ¿Por qué los alemanes acuñaron esta idea a finales del siglo XIX? Ojo ahí, miren, son filósofos alemanes. Ustedes saben todo lo que pasó después de la historia con Alemania, ¿cierto? Ya, entonces, en el fondo fue con la finalidad de justificar lo que Hegel y otros ya habían afirmado antes, la supuesta superioridad mental, espiritual y cultural de ellos sobre el resto de los pueblos, ¿cierto? O sea, eso confirma, ¿cierto? Por ejemplo, a esto que lamentablemente, ¿cierto? Y en la historia de nuestra humanidad desencadenó, ¿verdad? Por ejemplo, esta gran crisis que hubo, ¿cierto? En el fondo, estas grandes guerras, como fue, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? O sea, con esta idea de la superioridad mental, espiritual y cultural de estos pueblos, es que finalmente tuvimos esas terribles, ¿cierto?, consecuencias, ¿ya? De ahí se asume que ellos, por estar habitados por un espíritu humano superior, tienen filosofía, y el resto, pueblos inferiores, atrasados, tenemos únicamente cosmovisión, ¿ya?
Es como si los griegos, desde la cultura helenística, por ejemplo, que efectivamente desarrollaron y son de alguna manera dentro del mundo occidental los precursores o padres de la filosofía, ¿cierto? Algo equivalente acá, pero los griegos no tenían tanto ese sentido, o sea, sí con algunos pueblos que ellos consideraban bárbaros, ¿ya? De hecho, de ahí viene la palabra bárbaro, porque no entendían su lenguaje. Sin embargo, para los griegos no pasó tanto como pasó con los alemanes de querer, de alguna manera, enaltecerse por sobre los otros pueblos. ¿Ya? Me da la impresión de que no era así esa realidad. ¿Ya? En las facultades de filosofía occidental, bueno, y por otro lado, aquí claro, solamente estamos hablando de la filosofía occidental, sin embargo, sabemos que también en el mundo oriental, en el mundo de la India, en la cultura china, culturas milenarias, ¿cierto? Y mucho antes, en Mesopotamia, ¿cierto? Ya había un desarrollo, o la cultura egipcia, por ejemplo, ya había un desarrollo filosófico, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, no podemos hablar que esas civilizaciones hayan sido primitivas, ¿ya? Sin embargo, acá, ¿verdad? Entonces se tiende a separar, ¿verdad? Esto. ¿Ya? En la Facultad de Filosofía Occidental se enseña que la sociogénesis, ¿verdad? El inicio de las sociedades, eso es la sociogénesis, de la filosofía, o en este caso cómo se inició socialmente, se encuentra en los pueblos griegos del siglo IV a.C., ¿cierto? Eso es lo que nosotros conocemos como historia, ¿verdad? Estos pueblos de navegantes rodeados de aguas marinas registraron sus preguntas y respuestas a sus inquietudes existenciales, condicionados por su época, geografía y demás circunstancias. Y los europeos los asumieron como la base de su civilización. Desde entonces, la Academia Occidental y cuantos se esfuerzan por ser reconocidos como académicos, divulga las preguntas y respuestas de los griegos del siglo IV a.C. como la única verdad filosófica universal, capaz de explicar y organizar la realidad. Es importante indicar que en los escritos griegos, filosofía, amor a la sabiduría, construida por comunidades bajo la guía de sabios, sabias, tenía una perspectiva integral holística. Integral, cierto, es lo holístico, ¿ya? Sobre la realidad, o sea, que abarcaba todo. Poesía, mitología, teogonía del origen de los dioses, matemática, astronomía, el estudio, cierto, del universo, ética, política, metafísica, etc. La metafísica es lo que está más allá de la realidad, lo inexplicable, constituían dicha filosofía. Fue en el transcurso del tiempo que Europa seleccionó únicamente las teorías abstractas griegas como filosofía y censuró el resto de los documentos como simple literatura. Allí nació la racionalidad lineal y fragmentaria, que luego da origen a la razón lineal occidental. O sea, hubo una época, ustedes saben más o menos de la época del, a ver, claro, igual en realidad siglo XVI, XVII, XVIII, ustedes saben que el siglo XVIII sobre todo estuvo marcado por la Ilustración. Sin embargo, antes tuvimos un poco lo que fue el mundo del Renacimiento, ¿cierto? En Europa sobre todo, ¿verdad? En Occidente. Y ese Renacimiento retomó muchas ideas de la filosofía griega clásica que se retomaron, ¿verdad? Y que siempre se contrapone con lo que fue la Edad Media, por ejemplo, que se supone que aunque sí hubo, en la Edad Media hubo registros de texto, ya de literatura en general, pero por ejemplo, quizás no hubo tantos avances filosóficos como lo hubo en el Renacimiento y después la Ilustración, ¿ya? Entonces, para tener presente allá, a eso se refiere. Es decir, a la filosofía como conocemos actualmente, los griegos de aquel entonces jamás imaginaron la universalización de su pensamiento. Aparte que los griegos eran, para su época, ¿verdad? Eran el gran referente del mundo, en el fondo. ¿Ya? Bien, vayamos a las preguntas. La primera dice, ¿cuál es el sentido de la palabra divulgan en el contexto del séptimo párrafo del texto? Ahí está, ¿cierto? Se lo voy a releer rápidamente, a ver si prestaron atención. Desde entonces, la Academia Occidental y cuantos se esfuerzan por ser reconocidos como académicos, divulgan las preguntas y respuestas de los griegos del siglo IV a.C., como la única verdad filosófica universal capaz de explicar y organizar la realidad. Entonces, repito, cuantos se esfuerzan por ser reconocidos como académicos, divulgan las preguntas y respuestas de los griegos del siglo IV a.C. Divulgan las preguntas y respuestas de los griegos del siglo IV a.C. Ya. Entonces, la palabra divulgar.
Es copian, recuerdan, repiten, difunden o reproducen. Copian porque las preguntas de los griegos eran útiles para nuevos estudios. Recuerdan porque creían que las preguntas de los griegos casi iban a ser olvidadas. Repiten porque creían que las preguntas de los griegos debían ser memorizadas. Difunden porque creían que las preguntas de los griegos tenían mucho valor intelectual. Reproducen porque creían que las preguntas de los griegos debían darse a conocer en la academia. ¿Cuál será allí? ¿Cuál será la correcta? ¿La C? ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Repiten porque creían que las preguntas de los griegos debían ser memorizadas. El texto habla de eso, habla de la importancia de la memorización de algunas creencias, de algunas doctrinas, de algunas visiones. ¿Qué entienden ustedes por divulgar? Yo creo que esa palabra la han leído, ¿cierto? Escuchado, ¿no? Divulgar. ¿A qué se refiere cuando hablamos que algo se está divulgando? De hecho, esta palabra está transformada, ¿ya? Pero su etimología viene del vulgo, del pueblo, de la gente, ¿ya? Y divulgar tiene que ver con esta idea de esparcir algo hacia la gente, ¿ya? Hacia el pueblo, hacia el vulgo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, con qué se relaciona más? ¿La D? Con la D, ¿cierto? Con difunden, ¿ya? Divulgar tiene que ver con la difusión, ¿ya? Son sinónimos de difusión, de propagación, de propalación, etcétera, ¿ya? Porque creían que las preguntas de los griegos tenían mucho valor intelectual, o sea, porque si releen ahí, ¿cierto? El séptimo párrafo dice, desde entonces la Academia Occidental y cuantas se esfuerzan por ser reconocidas como académicos, perdón, divulgan las preguntas y respuestas de los griegos del siglo IV a.C., o sea, que en la actualidad lo que se hace mucho o con mucha frecuencia, ¿cierto?, es la divulgación de los pensamientos, en este caso pregunta y respuesta de los griegos del siglo IV antes de Cristo, que es lo que se conoce como filosofía clásica, ¿ya? Entonces, lo que hacen es difundir esa visión, ¿ya? Bien, eso respecto a ese texto, ¿ya? No habían preguntas de comprensión lectora, qué raro, pero bueno. ¿Ya? Pero estaba interesante el texto. Ahí sí. ¿Quién tiene el audio activado todavía? A ver, por favor. Ahí sí. Ya. Dice, a ver, denme un segundo. Ah, llegaron, ahí acabo de ver que llegaron más compañeras. ¿Cierto? Me parece que llegó Javiera González. Hola Javiera. ¿Qué más llegó? No, y Antonia parece, ¿o no? Antonia Ramírez. O no, bueno, Antonia ya estaba, me parece. Sí. No, sí que sí, Javiera llegó recién. Muy bien. Muy bien, entonces saludo Javiera. Ya. Entonces estamos acá, ¿verdad? En Jorge Luis Borges, Los espejos velados. Ya. Veamos qué nos dicen de esto de los espejos. A ver. Dice, el Islam asevera que el día inapelable del juicio, todo perpetrador de la imagen de una cosa viviente resucitará con sus obras, y le será ordenado que las anime y fracasará, y será entregado con ellas al fuego del castigo. Yo conocí de chico ese horror de una duplicación o multiplicación espectral de la realidad, pero ante los grandes espejos. Su infalible continuo funcionamiento, su persecución de mis actos, su pantomima cósmica eran sobrenaturales entonces, desde que anochecía. Uno de mis insistidos ruegos a Dios y al ángel de mi guarda era el de no soñar con espejos. Yo sé que los vigilaba con inquietud, temí unas veces que empezaran a divergir de la realidad, otras ver desfigurados en ellos mi rostro por adversidades extrañas. He sabido que ese temor está otra vez prodigiosamente en el mundo. La historia es harto simple y desagradable. Ya.
¿Cierto? Acá tenemos que algo pasa con los espejos, ¿verdad? Algo le pasa a este protagonista con los espejos, ¿ya? Y que de alguna manera le causan una especie de confusión, o miedo, ¿cierto? ¿Verdad? Horror en realidad sería lo más preciso, horror, miedo, ¿verdad? Espanto, ¿ya? Bien, entonces se dice acá, la primera pregunta dice, de acuerdo al texto, el Islam, tenemos que centrarlo en esa parte del texto. Y esta es una pregunta de las que se llama compleja, porque tienen que ver cuáles son las opciones, ¿verdad? Si es solo uno, uno, dos, uno, dos y tres, etc. ¿Ya? La uno dice, condena a todo reproductor de imágenes de cosas vivientes, plantea la existencia de un día del juicio y explica el origen del temor del hombre a los espejos. ¿Ya? La parte del Islam está antes del primer punto seguido. Ya dice, el Islam asevera que el día inapelable del juicio, todo perpetrador de la imagen de una cosa viviente, resucitará con sus obras y le será ordenado que las anime, y fracasará y será entregado con ellas al fuego del castigo. ¿Cuál será, la 1, por ejemplo, dice, condena a todo reproductor de imágenes de cosas vivientes? ¿Dice eso sobre el Islam? ¿Sí o no? ¿El Islam condena a todo reproductor de imágenes de cosas vivientes, según el texto? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Condena entonces el Islam a todo reproductor de imágenes de cosas vivientes o no? Según el texto. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Sería 1 y 2? Ya, muy bien. ¿Las demás compañeras están de acuerdo? Sí, era 1 y 2, muy bien, ¿cierto? En este caso, la 1 dice, condena a todo reproductor de imágenes de cosas vivientes. Sí, cierto, porque lo dice, Liliana asevera que el día inapelable del juicio, todo perpetrador de la imagen de una cosa viviente resucitará con sus obras, y le será ordenado que las anime y fracasará y será entregado con ella al fuego del castigo. O sea, recibirán una condena aquellos que reproducen imágenes, ¿verdad? ¿Ya? Y en el caso de los espejos, obviamente quienes crearon los espejos, en el fondo pasan a ser reproductores de imágenes, por lo tanto van a ser condenados, según el Islam. ¿Ya? Plantea la existencia de un día del juicio, sí, porque dice, el Islam asevera que el día inapelable del juicio, o sea, algo que va a pasar sí o sí. ¿Ya? Entonces la única que nos podía quedar era la C 1 y 2 o la E 1, 2 y 3, pero la 3 dice, explica el origen del temor del hombre a los espejos, de donde dice, yo conocí de chico ese horror de una duplicación o multiplicación espectral de la realidad en adelante, habla sobre su experiencia frente a los espejos, sin embargo, no podemos catalogar directamente que sea el origen propiamente tal, ya, porque no habla de sus causas, por ejemplo, sino simplemente nombra lo que sucede. Ya, entonces, por eso sería cierto 1 y 2, sería la C. ¿Ya? La 7 dice, ¿cuál de la siguiente alternativa describe, cierto, de mejor manera el tema del fragmento anterior? El temor a la duplicación de la realidad, la relación entre la religión de los espejos, el interés del hombre a reproducir imágenes, el origen del temor que tiene el autor a los espejos, el origen de la relación de los espejos con lo sobrenatural. Hay fíjense ahí, pero hay unas palabras clave dentro del texto. Vean nuevamente el texto, brevemente, rápidamente, y para identificar el tema central del texto. ¿Ya? ¿Identificaron la idea central? ¿Cuál será la correcta?
¿Cuál es el tema central del texto? El temor a la duplicación de la realidad, la relación entre religión y los espejos, el interés del hombre a reproducir imágenes, el origen del temor que tiene el autor a los espejos, el origen de la relación de los espejos con lo sobrenatural. ¿Cuál será la correcta? La D. El origen del temor que tiene el autor a los espejos. Ya, pero en la pregunta anterior habíamos dicho que no habla directamente de un origen, sino porque no habla de sus causas, no habla de las causas del miedo, sino simplemente te cuenta un poco de en qué momento sintió miedo, pero, o desde cuándo, pero no propiamente tal las causas. Hay una palabra clave, fíjense acá, dice, yo conocí y destico ese horror de una duplicación, ahí está el tema, de una duplicación o multiplicación espectral de la realidad, pero ante los grandes espejos, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, esta parte vincula lo que está anteriormente, ¿verdad? Vincula el por qué, te ejemplifica con lo que pasaba con el Islam, ¿verdad? Respecto a los espejos, ¿ya? O en este caso frente a la reproducción de las imágenes. Y después, la otra parte del texto te habla de, ¿cierto?, de este temor que siente hacia los grandes espejos y de su experiencia frente a ello, con ellos. Y claro, y lo que el hilo conductor de ambas partes del texto es cierto esto de la duplicación o multiplicación espectral de la realidad, pero ante los grandes espejos, ¿ya? Entonces esta idea de la multiplicación de la realidad, ¿ya? Eso era lo clave, ¿ya? Por lo tanto, este temor a la duplicación de la realidad sería la A, ¿ya? Esa sería la correcta, ¿ya? Claro, porque todas las ideas planteadas en el texto se resumen en esta alternativa. Ya, ¿cierto? La mención al Islam, el temor del narrador a los espejos cuando niño y la permanencia de ese temor en el mundo. Ya, o sea, que extrapola esa experiencia. Ya, a ver cuántas preguntas nos quedan. Estoy viendo cuál texto es más corto. No, son todos textos más o menos largos. Ya, vamos por el texto de teatro solamente. Ya, porque como teatro sí va a entrar en la PTU. Dice, escena 3, ¿cierto? Natalia Stefanovna e Iván Vasilevich Lomov, ¿cierto? Un texto ruso, es de Anton Chekhov, ¿cierto? Uno de los ¿cierto? Cultivadores, ¿verdad? De la narrativa, ¿cierto? De los cuentos, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y obras dramáticas también, ¿cierto? Más destacados de la literatura rusa, ¿ya? Este texto se llama, un fragmento, ¿verdad?, de La petición de mano, juguete cómico en un acto, ¿ya? Texto dramático, ¿ya? No sé si alguien quiere ayudarme con los personajes. ¿Alguien quisiera hacer la voz de Natalia Stefanovna? Para no leer todo yo, porque como es un diálogo, o hacer de Lomov, o no sé. ¿Alguien que me quiera ayudar con la lectura? ¿Alguien se anima? Chicas, ¿alguna se anima a hacer la voz de Natalia Stefanovna? ¿No es difícil? ¿No? ¿No se animan? ¿No quieren leer? A la cuenta de 3. ¿No? 1. 2. No, ninguna se anima. Ya, pucha, es que un texto dramático con diálogo igual es fome, aburrido leerlo solo, pero bueno. En fin, veamos, dice Natalia Stefanovna, entrando. Ah, es usted. Hola, Iván Vasilevich. Imagínese que papá me ha dicho, ha llegado un comerciante con unas mercancías. Buenos días, respetable Natalia Stefanovna. Perdone que esté con delantal. Estamos desgranando guisantes para ponerlos a secar. ¿Por qué no ha venido a vernos en tanto tiempo? Siéntese. ¿Quiere desayunar? No, gracias. Ya he desayunado. Puede fumar. Aquí tiene cerillas. Hace un tiempo espléndido. Y eso que llovió tanto que los trabajadores estuvieron todo el día sin hacer nada. ¿Cuándo ha segado usted? Figúrese que han mandado cegar todo el prado y ahora lo siento. Temo que se pudra el heno.
Hubiera sido mejor esperar. ¿Pero qué veo? ¿Viene usted de frac? ¿Qué novedad? ¿Va a algún baile? A propósito, tiene usted mejor aspecto. Aparte de broma, ¿por qué viene tan elegante? Confundido, ¿cierto? Turbándose. Verá, respetable Natalia Stefanovna, se trata de... Le ruego que me escuche. Naturalmente se sorprenderá y hasta se enfadará, pero qué frío tengo. ¿De qué se trata? Procuraré ser breve. Como usted sabe, Natalia Stefanovna, hace mucho tiempo que tengo el honor de conocer a su familia. La conozco desde mi infancia. Mi difunta tía y su marido, de quienes heredé las tierras, siempre trataron con mucho respeto al padre de usted y su difunta madrecita, los Lomov y los Chubukov. Estuvieron siempre en las mejores relaciones, unas relaciones casi familiares. Además, como sabrá, mis tierras empiezan donde acaban las de ustedes, mis praderas del Toro lindan con su bosque de álamos. Perdone que lo interrumpa, ¿por qué dice usted mis praderas del Toro? ¿Acaso son suyas? Sí, claro, pero si son nuestras, son mías, respetable Natalia Stefanovna. Esto es una novedad para mí, ¿por qué son suyas? Me refiero a las praderas del Toro, que forman un triángulo entre un bosque de álamos de ustedes y un pantano. Ah, sí, 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 pues son nuestras. Se equivoca, respetable Natalia Stefanovna, son mías. ¿Desde cuándo, Iván Vasilevich? Trate de recordar. ¿Cómo desde cuándo? Según recuerdo, siempre fueron nuestras. De ninguna manera, perdone. Los documentos lo atestiguan, respetable Natalia Stefanovna. En tiempos pasados, las praderas del Toro estuvieron en litigio, es verdad, pero nadie ignora que ahora me pertenecen a mí. Esto es indiscutible. Verá, la abuela de mi tía cedió esas praderas por tiempo limitado a los campesinos del abuelito de su padre, en pago de los ladrillos que les fabricaban. Estos se beneficiaron de las praderas del Toro alrededor de 40 años y se acostumbraron a considerarlas como suyas. Pero después, cuando salió el decreto, el abuelo, la abuela, la tía, no comprendo absolutamente nada. Las praderas del Toro son nuestras y punto concluido. Son mías. Tenga la bondad de no gritar. Chille si quiere en su casa, pero aquí le ruego no rebase los debidos límites. Si no fuera, señora, por las terribles palpitaciones que me acometen y por lo que me tiembla la pena de las sienes, me oiría usted. Las praderas del Toro son mías. Son mías, dice Natalia. Nuestras, mías, nuestras. ¿Qué habrá pasado acá? Bueno, ahí está evidente lo que, ¿verdad? Lo que sucede respecto al conflicto, ¿cierto? Esta especie de litigio sobre las tierras, pero además parece que iba a pasar otra cosa, ¿verdad? Porque esto nos deja pensando, esto de decir que son nuestras, ¿ya? Bien. Después dice, con relación a la propiedad de Praderas del Toro, Iván argumenta que es una herencia de sus padres, reconoce que antes el dueño fue el abuelo del padre de Natalia, afirma que ha sido de su familia desde hace más de 40 años, explica que es un terreno cubierto de álamos, se apoya en la existencia de documentos legales de las tierras. ¿Cuál es la correcta? Que aparece en el texto, literal en el fondo. Una pregunta literal. ¿Qué es lo que dice a lo largo de este texto Iván sobre sus tierras? O sea, perdón, sobre las praderas del Toro. ¿Qué es lo que dice él? La E. La E, ¿cierto? Muy bien. Se apoya en la existencia de documentos legales de las tierras. O sea, él decía, ¿verdad? Que eso lo dice acá. Los documentos lo atestiguan, respetable Natalia Stefanovna. O sea, tiene como comprobar, ¿verdad? Que las tierras son suyas. ¿Ya? Bien, después dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa adecuadamente la actitud de Iván Vasilevich al inicio de su encuentro con Natalia? ¿Cómo parte al principio, en el fondo? ¿Con nerviosismo, con timidez, con agresividad, con elegancia o con frustración? Fíjense un poco al principio cómo es la actitud de él.
Al principio no es solamente la primera intervención, son las primeras intervenciones en general. Y ahí lo que es útil es lo que aparece en el lenguaje acotacional. Eso es útil ahí. ¿Qué nos aporta? Porque dice turbándose, o sea, como un poco confundido, un poco medio ahí, y aparte de lo demás que aparece. ¿Qué sensación entonces les da esta, al principio, cierto, cómo se presenta Iván? Nerviosismo, timidez, agresividad, elegancia, frustración. Nerviosismo. Sí, cierto, nerviosismo. Eso sería lo más adecuado, ¿cierto? Porque está un poco turbado, o sea, turbado como una cosa como un poco confundido, un poco inquieto, ya por lo que le va a tener que decir, ¿verdad? Porque está ahí preparando, está tanteando el terreno para ver cómo le dice que a Ivana, ¿cierto? A esta chica, ¿cierto? Ivana era, ¿o no? Ella se llamaba Natalia, perdón. Como le dice a Natalia, ¿cierto? Que las tierras no son suyas, ¿ya? Entonces dice, claro, entonces tienen que ustedes evaluar, ¿verdad? Cometer un juicio de valor, es decir, de poner en práctica la habilidad de valorar la información del fragmento, ¿ya? La opción correcta entonces sí, efectivamente era la A, porque efectivamente ante la reclamación de sus tierras se debe enfrentar a Natalia, la mujer de quien está enamorado, por eso dice que son nuestras, ¿ya? Por eso le decía que él en realidad llegó con el tema de las tierras, o sea, pero en el fondo lo que quería decirle, él realmente era que se quería casar con ella. Por eso empieza a tantear el terreno, le dice que sus padres se conocen hace tanto tiempo, que conocen a su familia, que compartían estos terrenos, etcétera, etcétera. Pero en el fondo con eso era para decirle que se quería casar con ella, ¿ya? Que la amaban, en el fondo, o que se querían casar al menos, ¿ya? Entonces eso es lo contradictorio, porque ahí entonces, igual debe ser interesante para conocer más o menos el final, a ver qué realmente habrá pasado acá, si se casan o no se casan, ¿ya? Pero ese era el conflicto, o sea que él se quería casar con ella, pero surge esta problemática de las tierras. ¿Ya? Bien, vamos a llegar hasta acá porque estamos en la hora, pero igual alcanzamos a revisar 3 textos, así que espero que le haya servido, ¿cierto?, la revisión de estos textos, ¿ya? Agradezco también a quienes participaron, ¿ya? Y espero también, bueno, seguir viéndola, ¿cierto?, la próxima semana y a las 12 también en la clase, bueno, de PTU, que va a ser exactamente igual ahora, o sea, otros textos, pero también de revisión de ejercicio, ¿ya? Que les vaya muy bien, nos vemos y tengan buena semana. Y buen fin de semana. Chao, chao. Que estén bien. Chao, profe, Chao. gracias. De nada. Chao, Chao. profe. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Que estén muy bien.